a comentar el credo, sepan ustedes que no son solo estos dos los que existen. Desde los orígenes de la Iglesia ha habido distintas formulaciones de la fe, así como una especie de píldoras para la memoria, una especie de frases que se crean para que nosotros entendamos y vivamos la fe que allí proclamamos. Pero estos dos que les he comentado son los que han trascendido más y están en la Sagrada Liturgia. Tenemos inclusive un credo muy reciente, de épocas del gran Papa San Pablo VI, que hace unos pocos años escribió un bellísimo escrito que se llama Credo del Pueblo de Dios y que recomiendo vivísimamente para todos los que tengan la curiosidad. En fin, el credo es un conjunto de verdades que transmiten lo que la Iglesia cree, es decir, la fe nuestra, la fe de la comunidad de los discípulos de Cristo desde sus orígenes hasta hoy. En ese sentido, el credo es un punto de referencia necesario para todos nosotros, necesario, así como se oye. Y los credos que les he mencionado, tanto el credo apostólico, que se remonta hasta la época de los mismos apóstoles, como el credo niceno-constantinopolitano, son testimonio de la fe de la Iglesia antes de cualquier división, antes de que aparecieran los grupos que nacieron del cisma de Oriente, del siglo XI, o los del cisma de Occidente, del siglo XVI, que conocemos hoy en día como protestantes, con todo el respeto, y entre los cuales hay distintas ramas, evangélicos, pentecostales y otras creencias. Muchísimo antes de estas divisiones tristísimas en la Iglesia, ya se había formulado el credo de la Iglesia del Señor. Así que cuando lo escuchamos, cuando lo asimilamos y sobre todo cuando lo profesamos con firme convicción, expresamos realmente lo que es la fe de los apóstoles, la fe transmitida, la fe que interpreta claramente lo que la divina revelación nos ha regalado. Antes de entrar en más explicaciones, demos un comienzo más solemne a nuestro encuentro, poniéndonos en la presencia de Dios y escuchando su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se dispuso darnos de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos y para hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que lo realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Con estas palabras, la carta a los Efesios nos refiere la experiencia de aquel que cree frente al misterio que Dios ha revelado en Cristo. Y como en el credo profesamos nuestra fe, quise que comenzáramos con esta lectura para que con la misma sorpresa con la que San Pablo expresa bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que en Cristo nos ha revelado su plan divino de salvación, que en Él determinó de antemano, antes de que nosotros existiéramos, que llegáramos a este mundo para ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. A Él, con toda la alabanza y la acción de gracias, nos dirijamos firmes y constantes. De hecho, la fe, la virtud que conocemos y que compartimos, gracias a Dios, la fe es ante todo una respuesta del corazón a la palabra de Dios, una respuesta a la revelación que Dios nuestro Señor ha hecho de sí mismo. Dios se revela a nosotros y se entrega a nosotros dándonos además luz superabundante para que podamos encontrar el sentido de nuestra vida en Él, en su misterio adorable. Y precisamente porque Él se revela dándose a conocer y dándosenos Él mismo, cuando se nos revela, nosotros reaccionamos. Y esa reacción, esa es la fe. La fe es entonces este paso misterioso que hacemos de las tinieblas a la luz, de la no creencia a la fe y por supuesto del estar dispersos y disgregados por el mundo como ovejas sin pastor, al pertenecer a la iglesia de Cristo, al rebaño del gran pastor, del único pastor de las ovejas. En la introducción insistí muchísimo sobre la idea de que se trata de la fe de la iglesia. Y esto vamos a tenerlo presente porque cuando nosotros decimos yo tengo fe, decimos realmente dos cosas. Decimos creo, en latín creo se dice credo, creo, pero también dice uno, creo en la fe de la iglesia, no en lo que yo sospecho o imagino, sino en algo tan objetivo, tan real y tan perfecto como lo que Dios ha revelado y que la iglesia custodia desde sus orígenes hasta hoy para salvaguardar precisamente que no sean opiniones personales ni pareceres los que se vuelvan objeto de credulidad. La credulidad no es fe verdadera. La fe verdadera, en cambio, es la respuesta a Dios que se revela y que se profesa en la iglesia, en la fe de la iglesia. Cuando nosotros vemos que la experiencia inicial fue de los apóstoles y fue una experiencia comunitaria, que la revelación en últimas es la persona de nuestro Señor Jesucristo y que ellos fueron los que captaron y transmitieron esa divina revelación, la revelación final, la revelación total, entonces entendemos por qué la iglesia es tan celosa de lo que se llama el depósito de su fe. Porque ese depósito nunca cambia, no puede cambiar. Es como si un organismo humano, porque crece y pasan los años, adquiriera más miembros o cambiara de esencia. La fe de la iglesia es como un organismo vivo, que aunque al principio haya unos órganos que apenas se distinguen, de todas maneras están allí, y si en la pubertad o en la edad adulta se hacen más notorios, es por un desarrollo normal, pero no porque cambia la persona. La fe de la iglesia no cambia, por definición no puede cambiar, porque no sería la fe revelada objetivamente por el Señor. Entre otras cosas, esa es la garantía que nos da el credo oficial, el credo que la iglesia ha profesado desde sus orígenes hasta hoy, que no estamos inventando ni estamos nosotros diciendo, es que llegó el siglo XXI y ahora pensamos distinto, es que ahora la gente no admite esto o aquello, es que la iglesia se tiene que modernizar, porque no se trata de eso. Se trata, por supuesto, siempre de adaptarnos en el lenguaje, en algunas de nuestras expresiones y por supuesto también en una mentalidad que evoluciona, pero nunca podemos pretender que esa evolución cambie el contenido de la fe. Antes de cualquier credo, hay una experiencia muy humana que podemos identificar con la búsqueda de Dios.
No nos metamos mentiras. Todas las culturas y todas las épocas de la historia han buscado a Dios. El que hoy en día algunos traten de hacer ruido, publicando su increencia, su agnosticismo o sus odios viscerales contra la iglesia fundada por Cristo, no cambia las cosas. Es un hecho antropológico. La gente desde sus orígenes, desde que hay un ser humano sobre la tierra, ha pensado en Dios. Y vamos a tratar de entender por qué. Es que no es porque unas personas de pronto sin mucho cultivo todavía, sin la experiencia de tantos miles de años de la humanidad, hubieran vivido distinto de nosotros. Es porque en el mundo se percibe la existencia de lo que estos sabios modernos llaman, sin saber mucho de qué hablan, un ser supremo. ¿Cómo así? Muy fácil. Cuando nosotros miramos los objetos de nuestra experiencia, el primero de ellos a veces somos nosotros mismos, que nos sentimos frágiles, pasajeros, que sentimos en nuestro interior que hay cosas que quisiéramos que perduraran. ¿A poco ninguno de ustedes ha querido que el amor que siente por una persona se vuelva eterno? Que traspase todos los límites, todas las barreras, que se sienta en la distancia y que se sienta también más allá del tiempo. Pues eso que ustedes sienten lo ha sentido toda la humanidad. Pero de la misma manera como se ha experimentado el ser humano a sí mismo como una bolsa de sorpresas, como un conjunto de potencialidades que alcanzan prácticamente hasta el infinito, de la misma manera el ser humano siempre se ha preguntado por todo lo que existe y por el sentido de las cosas. En fin, reflexionando, se ha dado cuenta el ser humano que muchas de las cosas que están en el mundo, y sobre todo la sucesión de muchos de los acontecimientos que se ven, reclaman la existencia de un ser supremo. Y a veces con temor, a veces con sentimiento reverencial, a veces con sorpresa, que hoy en día llamaríamos adoración. El ser humano se ha vuelto hacia grandes fenómenos que en algún momento podrían parecerle algo que no controla. Sin embargo, también desde el principio, aunque algunos se han equivocado y a esas fuerzas las han llamado Dios, desde el principio hay otros que han dicho, no, un trueno no es Dios, un trueno es un trueno. Tiene que haber una causa más importante que el trueno, como por ejemplo cuando las nubes se ponen negras, por ejemplo cuando hay viento que sopla de tal parte. Y han descubierto que más allá de aquellas cosas que causan espanto, hay algo más, hay algo que responde por esto que estamos viendo. Algunas culturas se han visto maravilladas por lo que produce la tierra. ¿Y quién no? ¿Quién no se maravilla por la superabundancia de una cosecha, por la generosidad de una tierra que produce tanto alimento y que alcanza no solo para los seres humanos, sino para los animalitos? Y esas culturas han pretendido que la tierra podría ser una diosa. Algunos inclusive lo han interpretado de esa manera y se han vuelto de muchas formas cultivadores de ciertos ritos y de ciertos mitos que respetamos muchísimo, pero otros han dicho no, la tierra se origina de otras partes. Hemos visto, por ejemplo, que cuando se descomponen los árboles en el bosque, terminan volviéndose tierra. Hemos visto que cuando las hojitas caen, comienzan a descomponerse y se integran en ella. No es posible que la tierra sea Dios. Hay algo mucho más grande. Así, desde los orígenes de la humanidad, hay quienes se han confundido, pero la mayor parte de la humanidad ha admitido que hay algo mucho más grande, que hay un ser inteligentísimo y bondadosísimo al que las culturas llaman Dios, en su propia lengua, Dios.
Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Pagatodo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Pagatodo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil, y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce, y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Si revisamos ahora lo que somos nosotros, también nuestro interior sorprende por la maravilla de las potencialidades que tiene. ¿Cómo no se va a sorprender uno por el fenómeno interesantísimo de nuestra inteligencia? Es que nuestra inteligencia puede pensar por qué estamos pensando, pero en cambio las vaquitas, o los perros, o los gatos, por más domésticos que sean, por más que tengan algunas expresiones que nos parecen tan simpáticas, no piensan que piensan. Y, por ejemplo, para que todos entendamos, en caso de que hubiera alguno todavía confundido, nunca se ha visto a unos perros. Por más que amen, entre comillas, muy comillas, a su amo, amando a los perritos pobres. Nunca, por más que se dediquen a su dueño, un perro se puede dedicar a Dios. Los animales son animales y los seres humanos son los seres humanos. En las obras de caridad, en la caridad organizada, en el sacrificio personal, en la posibilidad de amar sin límites, en todo eso se muestra que el ser humano es realmente distinto de todos los otros seres. Antes de la experiencia de la fe, que hemos definido como una respuesta a la divina revelación, esa gran parte de la humanidad que no se equivoca cuando intuye que hay un ser supremo, ha visto que hay por lo menos 5 experiencias que se vuelven camino para reconocer que hay un ser mucho más grande que todos los seres de nuestra experiencia y que responde por todos los seres actuales, por todo lo que existe, ante nuestros ojos y en nuestro interior. A ese que se llama Dios, a ese que las culturas siempre han llamado Dios y que nosotros amamos entrañablemente, se le conoce por sus efectos. Y la mente humana se interroga por las cosas por estas vías, por estos caminos. El primero, no es normal que los seres se muevan. No es normal que haya una energía que haga que las cosas cambien,
que el río que pasa por debajo de nosotros cuando estamos sobre el puente nunca vuelva a ser el mismo, que las aguas no se repitan. Eso no es tan normal. Si uno fuera el dueño del ser de las cosas, uno las pensaría sin ese flujo extraordinario. Pues de la experiencia del movimiento de los seres nos damos cuenta que se mueven los unos a los otros y que su movimiento no tiene razón de ser si no hubiera uno que los moviera a todos. De hecho, hay seres que si no se mueven, se quedan quietos, pero hay otro que los mueve. Y en ese orden de cosas, precisamente porque hay unas cosas que son estables y otras cosas que se están moviendo, se requiere que haya uno que garantice la perfecta estabilidad y el movimiento de los demás. Porque si no, no tendría sentido el movimiento de las cosas, el cambio. La segunda vía es justamente el cambio. Es que los seres sean unos causa de otros. Sí, yo moví esta imagen, pero esta imagen alguien la hizo, alguien la talló. Así como alguien imprimió este libro que estoy señalando, y así como en este momento yo estoy aquí porque estoy respirando, porque me he alimentado y porque puedo compartir con ustedes algunas cosas tomando mis propias decisiones. Pues resulta que en la cadena de los seres que se causan los unos a los otros, digamos, uno es origen de otro y este es origen del de más allá, no puede haber una cadena interminable, y eso lo percibe uno sin hacer filosofía. Simplemente de los seres que todos en nuestra experiencia tienen una causa, intuimos que hay uno que tiene que causarlos a todos. Y para entender que Él es Dios, simplemente hacemos el ejercicio. Si todo fuera causa de todo y no hubiera una causa de las causas, no habría nada. No existiría nada, simplemente porque las cosas no se dan el ser a sí mismas, lo reciben de otras. Vean eso. Todo lo que hay en nuestra experiencia, y usted mismo recibió su existencia, recibió su ser de otro. Y en este momento está recibiendo su ser, por lo menos, de lo que respira y de lo que come. Así pues, que en la cadena de las causas, siempre la mente tiene que detenerse en una causa incausada, podemos llamarlo así, en alguien que es causa de lo demás sin ser él causado por nadie. Se entiende un poco mejor cuando volvemos la mirada a los seres de nuestra experiencia y vemos que ninguno es necesario. Ni los que más queremos permanecen eternamente. Así que los seres que hoy son y mañana no son, nos muestran que si todo fuera no necesario, no habría nada que existiera. Tiene que haber un ser cuya existencia sea necesaria y que sea la causa de la existencia de todos los demás seres. De esta manera, nuestras primeras tres vías para intuir que Dios existe son clarísimas. Es decir, que vemos que todo cambia y que vemos que ese cambio tiene causas, pero que eso no se puede remontar hasta el infinito porque, pues, tiene que haber alguien que echa a andar todo eso. Como quien dice, un motor que mueve todos los piñones. Como quien dice, un rayo de luz que todo lo ilumina, una fuente de esa luz. Ese es Dios. Pero todavía hay dos caminos por los que la razón humana intuye que Dios existe. Y son ellos, el primero, la experiencia de orden que hay en el mundo. Por más que algunos sean predicadores del azar, en las cosas que existen siempre hay leyes. De hecho, la ciencia es ciencia porque descubre las leyes de la naturaleza, no de los caballos de batalla, de esas ideologías modernas que pretenden igualar el 8 con el 80, es que no existe la ley natural.
Por ejemplo, que no es de ley natural que matar sea pecado, que matar sea malo. Y entonces matan los bebés antes de nacer, porque como no les ven la cara, como que los pueden matar. Pero hay leyes naturales. Antes de que pensemos en Dios nuestro Señor o en el quinto mandamiento, el hecho de matar es desordenado. Y no nos referimos ahora a la ley moral, sino a las leyes por las que, por ejemplo, el cambio se produce. A ver, digámoslo de esta manera. Si yo le pongo calor a un vidrio, lo derrito. Pero si yo le pongo calor a la madera, la quemo. Esa es una ley. Esa es la ley de la química, la física, como ustedes quieran, pero son leyes inscritas en la naturaleza. Y las cosas todas tienen sus propias leyes. Hay una especie de repetición de las cosas que nos dice, esto lo hizo alguien muy inteligente, pero muy inteligente. Dios. Finalmente, en el mundo, en los seres de nuestra experiencia hay belleza, mayor o menor, eso es cierto. Pero de la belleza de los seres de nuestra experiencia, nosotros nos remontamos a la bondad de aquel que los hizo todos. De tal manera que, al menos con estas 5 formas de experiencia, con estas 5 maneras de percibir el mundo, nosotros intuimos, los seres humanos intuimos que Dios existe. Y repito, no necesitamos ser filósofos para eso. La mayoría de ustedes se ha quedado abismada delante de un atardecer precioso, ¿verdad? La mitad de nosotros ha experimentado la sensación de grandeza cuando ve por la noche un cielo absolutamente estrellado y siente uno la pequeñez de su propio ser. Y eso lo han sentido todos los seres humanos, de todas las generaciones. Y en esa misma experiencia su corazón se ha remontado a la pregunta, ¿de dónde viene todo? ¿De dónde vengo yo? O también, en vez de remontarse en esa escala de las causas, se ha preguntado por la finalidad y el sentido de todo lo que existe. Porque quiere entender para dónde va todo esto, para qué fue hecho. Con la ayuda de Dios, en estos coloquios sobre el credo, trataremos de responder mucho a todas estas preguntas. Por supuesto que el ser humano con esto queda apenas en la antesala, porque sí, claro, existe un ser supremo, un creador de todas las cosas, un Dios que es bueno, inteligente y poderoso, y nuestra inteligencia es capaz de llegar hasta decir, existe. Todo lo que hay en el mundo reclama la existencia de un hacedor, reclama la existencia de alguien personal, inteligente, sabio, bueno, que lo ha hecho todo. Pero, ¿cuál es su rostro? ¿Cómo es Él? Y entonces viene Dios en auxilio del ser humano que busca y le responde con lo que llamamos la divina revelación, que no es un libro, por supuesto, sino una historia de contactos con los que Dios nuestro Señor ha puesto su palabra en medio de nosotros. Cuando observamos el cielo y la tierra, cuando vemos todo lo que es grande y hermoso, y cuando entendemos que Dios es creador y bueno, también podemos entender que en la creación, poniendo la ley moral en el corazón de los seres humanos, también Dios habló y manifestó su voluntad. Pero pasaron muchos siglos. Dios esperaba que la humanidad se conformara como Él esperaba que estuviera, porque Él conoce los caminos. Y un día se reveló a Abraham, a quien todos llamamos nuestro Padre en la fe. A los inicios de la divina revelación está entonces la iniciativa de Dios
de comunicarse con Abraham y se comunicó con él haciéndole una promesa. Tú serás padre de una multitud de pueblos, no solo de un pueblo, de una multitud de pueblos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por tu fe. Y dice la palabra que Abraham recibió la justificación, es decir, Abraham recibió la gracia precisamente porque creyó. Creer le costó trabajo, porque la prueba fue irse de su tierra hacia un lugar desconocido y creer que Dios, que le había hecho esa promesa, se la cumpliría a pesar de estar en lo desconocido. Pero él fue fiel y Dios guió su historia y la condujo, como seguramente lo hablaremos y lo hemos hablado en otras ocasiones. Por lo pronto, baste saber que Dios siguió manifestando su voluntad y su deseo de ser el Dios de un pueblo en los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel que nació. Y por supuesto, Dios mostró también ser el liberador de su pueblo cuando su pueblo tuvo la dificultad gravísima de una esclavitud ya anquilosada y vuelta estructural en Egipto. Y todos sabemos lo que ocurrió cuando Moisés, el Mar Rojo, la travesía del desierto, cómo Dios hizo una alianza: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y cómo les dio una ley, los mandamientos, y les reveló su voluntad, pero además, y esto es prodigioso, cómo a un pueblo que caminaba por el desierto lo orientó y lo guió por medio de Moisés, un ser humano como ustedes y como yo. La existencia ahora se revela abundantísimamente en la historia de la salvación de un pueblo, que es finalmente nuestra historia, que nosotros podemos actualizar a nuestras propias circunstancias, ciertamente, porque es una historia con la que Dios quiso mostrar lo que Él siempre hace, y por supuesto una historia que culminó en Cristo, culminó con un nuevo comienzo. Cristo es el principio y el fin. Cristo es el inicio y el término de la nueva y eterna alianza. En Él se estableció definitivamente esa relación de Dios con nosotros. Y por eso la carta a los Hebreos dice con toda claridad que Él es la palabra definitiva de Dios. En Hebreos 1:1 dice que Dios, que se había revelado de muchas formas a nuestros antepasados por medio de los profetas, hoy finalmente se nos ha revelado en su Hijo, que es la palabra del Padre, la inmensa certeza de que Dios está con nosotros, el sello de su divina voluntad, la impronta de su ser, el sello que refleja el ser divino de manera creada. Es decir, con Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Creador hecho criatura, no el Padre, no el Espíritu Santo, sino el Hijo que se encarna. Dios mismo pone su sello sobre la creación y rescata a toda su creación, a la criatura, y en primer lugar a nosotros, para su mundo, para la vida que nosotros habíamos perdido. Vivir y entender todo esto es lo que alimenta el credo. Y por eso es tan respetable, porque el credo que nosotros profesamos, ese con el que nosotros proclamamos nuestra fe, ese realmente identifica la experiencia cristiana y realmente transmite lo que la Iglesia ha creído y creerá siempre de la divina revelación. El credo existe desde el principio para fijar la atención de todos los creyentes en lo que es fundamental y en lo que todos tenemos que creer. Alguno dice: pero es que a mí no me parece eso que dice ahí. Pues, mi querido, se está separando de la iglesia, de la comunidad de los creyentes en Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el capítulo sobre el credo tiene un título muy sugestivo y muy bonito. Se llama Creo, creemos. Y al decir eso, creo
creemos, dice que cuando uno de nosotros dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, lo dice en primer lugar, por sí mismo, que ha aceptado, pero luego lo dice, creo en esto, en lo que cree la Iglesia. Y entonces el solo hecho de decir, yo creo, es también entrar en el nosotros creemos de la comunidad de los apóstoles, de sus sucesores, de los creyentes desde el primer siglo hasta el siglo XXI en el que estamos. Es necesario que entendamos algunos detallitos de vocabulario para que cuando entremos a nuestras próximas reflexiones sobre el credo, también si se usan estas palabras, vengan fácilmente a la memoria. Al credo se le llama también símbolo. Voy a explicar en un momento de lo que se trata. Credo de los apóstoles o símbolo de los apóstoles, credo niceno-constantinopolitano o símbolo niceno-constantinopolitano. La palabra credo es del latín, la palabra símbolo es del griego, pero no son sinónimos. La palabra credo hace énfasis en la fe. Dios se me ha revelado, en la Sagrada Escritura encuentro toda la divina revelación y la fe de la Iglesia me enseña esto en lo que creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y en todo lo demás. La palabra símbolo enfatiza la idea de la comunidad que cree. Símbolo es una palabra muy antigua del griego y en sus orígenes es muy interesante. El símbolo era una cosita, cualquier artefacto del que se hacían dos partes y se le entregaban a dos personas que cuando se encontraban se podían identificar conectando los dos elementos. Podía ser chiquitico o podía ser más grande. De allí pasó a ser una señal, simplemente una señal, pero una señal de pertenencia, ¿no? Esta parte se pertenece con esta. Entonces se trató de símbolo aquello que identificaba la propia pertenencia. Pero etimológicamente la palabra símbolo une pues una raíz y una palabra que quieren decir traer junto o traer conjuntamente algo que está disperso, como los dos elementos de la pieza que les digo, ¿verdad? Se ponen juntos dos elementos o más en este caso. Pues vean que la tradición del credo apostólico habla de esa condición de símbolo, inclusive diciendo algunas cosas que seguramente pertenecen más a la piedad que a la realidad, pero que podríamos admitir con toda claridad, y es que los apóstoles se pusieron de acuerdo para cada uno de ellos dar un elemento que era imprescindible de la fe, y cuando pronunció cada uno lo suyo, resultó el que conocemos hoy como credo de los apóstoles. Así que cuando pensamos en el símbolo y cuando se nos diga el símbolo de la fe o el símbolo de los apóstoles o el otro, entonces entendemos que hay elementos que se ponen juntos y son nuestra fe, son la experiencia de todo lo que se percibe en la divina revelación contenida en la Sagrada Escritura. Aquí es la verdad. Nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Señor nos ayuda y quiere que nosotros también nos unamos. Cuando profesamos el credo de la Iglesia, nos unimos. Qué bueno que los cristianos que se han dispersado y que últimamente se han fraccionado en tantas denominaciones, un día reflexionando sobre la historia de sus orígenes, sobre esa historia que desde la Biblia hasta nuestros días es la misma, como el símbolo, se reúnan. La fe nos va a reunir, porque la fe en Cristo no cambia, y los contenidos del credo
nos van a ayudar a entender qué es lo que creemos, qué es lo que es la fe desde los apóstoles hasta nuestros días y qué es entonces lo que nos salva y nos hace libres. Así pues, con todo cariño, pongo en sus manos esta reflexión y los invito para las que siguen sobre el credo. No procederemos en un orden estricto. A veces de un artículo del credo haremos 2 o 3 reflexiones. Lo importante es que vamos a meditar juntos las verdades de nuestra fe y somos invitados a contemplarlas y a llevarlas luego al coloquio espiritual, a hablar con Dios de todas estas maravillas y a entrar en una relación sana y saludable con Él. A todos los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquios espirituales, el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús.